De empleado a fundador de startup, los riesgos que valen la pena. Escena 1, primeras ambiciones. Desde el primer día en aquel nuevo empleo, sentí una mezcla de emoción y de incertidumbre. Mi oficina era un pequeño cubículo decorado con fotografías de la familia, un par de plantas que nunca terminaban de crecer, y un pizarrón blanco donde escribía algunas ideas ocasionales que me rondaban la cabeza. Cada mañana, al sentarme en mi escritorio, me preguntaba si mi vida estaba destinada a ser así para siempre, cumplir un horario, recibir un salario estable, y en cierta forma, navegar con el viento a favor. A lo largo de las semanas, mis funciones consistían en revisar documentos, atender llamadas, resolver problemas cotidianos de la oficina y actualizar reportes. Parecía rutinario, pero había algo dentro de mí que vibraba con cada idea nueva que me venía a la mente. Imaginaba un futuro distinto, uno donde yo no solo cumpliera con una serie de tareas asignadas, sino donde pudiera crear algo nuevo, algo impactante. Los almuerzos solían ser momentos de desahogo, compañeros que se quejaban de sus jefes, de las políticas de la empresa o de que su carrera profesional parecía estancada. Escuchaba con interés, a veces participaba y otras solo asentía, sin atreverme a confesarles que mi cabeza estaba en otro lado. Me daba cuenta de que quería más, que deseaba trabajar en un proyecto propio, que deseaba ser mi propio jefe. Sin embargo, aunque tenía ilusiones, me faltaba claridad. ¿Sería realmente posible? ¿Acaso no era arriesgado? ¿De dónde sacaría el dinero? Mientras pensaba en esto, cada tarde se repetía el mismo patrón, salía de la oficina, regresaba a casa y encendía mi computadora personal para investigar. Leía sobre emprendimiento, sobre historias de fundadores famosos, sobre fracasos y éxitos. Me inscribía en webinars, veía vídeos de conferencias y absorbía toda la información posible. Pasaron los meses y mi ambición crecía. Aunque no tenía todavía un plan concreto, ese cosquilleo interno se volvía más fuerte. Y así fue como, una noche cualquiera, decidí que tenía que dar el paso. Escena 2, las dudas iniciales. La noche que tomé la decisión, la realidad me golpeó. Comencé a cuestionarme todo, mis ahorros, mis responsabilidades, la posibilidad de fracaso y el impacto que tendría en mi familia. Sentía un nudo en el estómago porque abandonar un empleo estable no es ninguna broma. En una hoja de papel, enumeré los pros y los contras de seguir trabajando para alguien más o dar el salto para montar mi propio proyecto. Al mirar los puntos negativos, uno de los más grandes era la seguridad económica. También estaba la opinión de la gente a mi alrededor, que a veces puede desanimar si no entienden tus aspiraciones. Por otro lado, el entusiasmo por querer ser mi propio jefe, por construir algo mío, por la libertad de moldear mi vida según mis valores y mis ideales, pesaba fuertemente en la balanza. Así que me preparé para el escepticismo de los demás. Nadie te dice lo complicado que es convencer a tus seres queridos de que arriesgarás los ahorros de años en una idea que puede o no funcionar. Tuve temor de ser juzgado, pero a la vez me invadía una pequeña llama de coraje que me mantenía firme. Comencé a leer y releer historias de emprendedores que admiraba, como Steve Jobs inició en un garaje, como Jeff Bezos abandonó un trabajo estable en Wall Street para vender libros en línea, como Elon Musk arriesgó gran parte de su fortuna en ideas que parecían imposibles. Me di cuenta de que, si uno no arriesga, rara vez podrá disfrutar de recompensas extraordinarias. Y con el tiempo comprendí que esa era la primera lección: el riesgo no es sinónimo de fracaso, sino un camino a través de la incertidumbre que puede llevar a la innovación y el crecimiento personal. Escena 3, el plan estratégico. Tras debatir conmigo mismo, decidí que era hora de organizar mis ideas de forma metódica. Compré varias libretas y comencé a anotar todo lo que se me ocurría: posibles nombres para la empresa, los productos o servicios que podría ofrecer, un análisis de mercado rudimentario, y una estimación de los costos iniciales. La idea original surgió de una frustración personal que había experimentado en mi trabajo. Me di cuenta de que existían ciertos procesos arcaicos que nadie había modernizado, y pensé, si esto me incomoda a mí, seguramente hay otras empresas y personas que sufren lo mismo. Formulé así mi hipótesis: ofrecer un software que automatizara esa tarea repetitiva que tanto tiempo nos tomaba. Con esa idea en mente, comencé a investigar la competencia. Descubrí que, aunque existían algunas soluciones parecidas, ninguna atendía de forma específica el proceso que yo identificaba, y menos en mi región. Eso me dio un rayo de esperanza. En las tardes y noches,
Invertía mi tiempo libre en hacer bocetos de la plataforma, listando posibles características, y buscando información técnica. Me di cuenta pronto de que no podría hacerlo todo solo. Necesitaba programadores, diseñadores y alguien que me ayudara con la parte financiera. Sin embargo, todavía seguía trabajando en mi empleo formal. Decidí que, antes de renunciar, tenía que acumular la mayor cantidad de información posible, preparar un prototipo básico y, si era viable, lanzarme a tiempo completo al proyecto. La planeación se volvió mi obsesión. Cada día soñaba con ver mi plataforma funcionando, con las personas utilizándola y compartiendo comentarios. Me imaginaba a mí mismo presentando la solución en eventos, buscando inversores y construyendo un equipo comprometido. Era una especie de ilusión que me empujaba a seguir adelante, a pesar de las dudas y miedos. Escena 4. La conversación con el jefe. El día que decidí renunciar, sentí una mezcla de pánico y liberación. Había preparado un discurso para mi jefe, uno breve pero sincero. Llegué temprano a la oficina, revisé algunos pendientes y al finalizar la jornada, pedí hablar con él en privado. La charla comenzó con nervios. Le expliqué que había llegado el momento para mí de emprender un nuevo camino, que no tenía nada que ver con mi satisfacción o insatisfacción con la empresa, sino con mis aspiraciones personales. Sorprendentemente, él se mostró comprensivo. Me confesó que alguna vez también había querido iniciar un negocio, pero nunca encontró el momento adecuado. Salí de esa reunión con un nudo en la garganta, pero también con una sensación de ligereza. Ya no había marcha atrás. Esa misma noche me senté a estructurar mi hoja de ruta de las próximas semanas, sabiendo que, ahora sin un ingreso fijo, cada minuto contaba. Me percaté, en ese instante, de la magnitud del riesgo que estaba asumiendo. Escena 5. El apoyo de la familia y los amigos. La siguiente prueba fue comunicarlo a mi familia y a mis amigos más cercanos. Se mezclaron las reacciones, algunos me apoyaban y decían que era valiente, otros me miraban con escepticismo, preocupados por mi estabilidad. Mis padres estaban llenos de preguntas: ¿por qué ahora? ¿Cómo vas a pagar la hipoteca? ¿Qué pasa si no funciona? Mi respuesta era una mezcla de fe y preparación. Les enseñé mis documentos, mis proyecciones de gastos y los planes de contingencia en caso de que el proyecto tardara en despegar. Mi padre, al final, concluyó: si crees firmemente que puedes lograrlo y estás preparado para trabajar el doble, hazlo. Pero recuerda que un emprendedor no descansa. Algunos amigos se ofrecieron a ayudarme en lo que pudieran. Eso me dio esperanza, pero también fue una llamada de atención. No podía defraudarlos. Si la gente confiaba en mí y estaba dispuesta a echarme una mano, yo tenía que demostrar que mi visión era algo más que un sueño pasajero. Escena 6. El primer prototipo. Con la libertad de un horario propio, mis días se hicieron infinitamente más largos y exigentes. Me levantaba muy temprano, hacía ejercicio para mantener la mente despejada y luego me sentaba a trabajar en el prototipo de la plataforma. Tuve la fortuna de encontrar a un amigo desarrollador dispuesto a unirse a la causa con una remuneración menor, pero con la promesa de formar parte del futuro éxito. Las primeras semanas fueron complicadas, diseñábamos, programábamos, probábamos y todo fallaba una y otra vez. Pero cada error nos acercaba a la solución. A medida que el proyecto avanzaba, me di cuenta de la importancia de la perseverancia y de la mentalidad de mejora continua. Fueron días de encierro, de cafés infinitos y de post-its pegados por toda la pared. Mis ahorros empezaban a notarse cada vez más mermados, y el estrés de no tener un ingreso fijo se acentuaba. Sin embargo, ver mi idea cobrar vida era un subidón de adrenalina. Después de varios meses, logramos tener un prototipo funcional. Era algo rudimentario, con varios errores por corregir, pero nos permitía mostrar el concepto básico a posibles clientes e inversores. Si conseguíamos su interés, podrían darnos retroalimentación valiosa, y en el mejor de los casos, inyecciones de capital. Escena 7. La primera presentación ante posibles inversores. Con el prototipo bajo el brazo y un pitch bien practicado, asistí a mi primer evento de emprendimiento. La tensión era inmensa, decenas de startups, emprendedores que parecían más experimentados que yo, con equipos grandes y con un discurso pulido, mientras que yo llegaba con un compañero y un par de carteles impresos en casa. La presentación fue breve, solo 5 minutos para exponer la idea, mostrar la propuesta de valor y contestar preguntas. Hice lo mejor que pude, hablé con pasión y procuré responder con sinceridad.
Algunos inversionistas mostraron interés. Otros se notaban algo escépticos de que un ex empleado cualquiera pudiera sacar adelante una plataforma tan ambiciosa. Uno de los momentos más significativos fue cuando, tras la presentación, se me acercó un empresario con años de experiencia. Me dijo, la idea es interesante, pero no basta con decir que vas a revolucionar un sector. Necesito saber cómo planeas crecer, qué barreras de entrada hay, y cómo vas a obtener clientes de forma rentable. Si logras responder estas preguntas con datos concretos, quizá pueda invertir. Aquella conversación marcó un antes y un después. Comprendí que emprender no era solo tener una gran visión, sino que requería un plan realista, números sólidos y una estrategia clara de desarrollo de negocio. Me replanteé muchas cosas al llegar a casa, y ajusté mi plan de acción. Escena 8, refinando el modelo de negocio. Después del evento, mi compañero y yo pasamos semanas revisando en detalle el modelo de negocio. ¿Cuántos clientes potenciales había? ¿Cuánto podrían pagar por nuestro servicio? ¿Qué costos tendríamos que asumir y cuál sería nuestra estrategia de marketing? Diseñamos escenarios optimistas, pesimistas y realistas. Poco a poco, se fue puliendo la visión. Le di mayor énfasis a las métricas y a los indicadores clave: tasa de adopción, costo de adquisición de clientes, margen de ganancia, periodo de recupero de la inversión. Era abrumador, pero imprescindible. Nos dimos cuenta de que, para dar un salto considerable, necesitábamos financiación. Nuestros ahorros no iban a cubrir todo el proceso de desarrollo, y tampoco podíamos vivir eternamente con ingresos mínimos. Sin embargo, antes de buscar inversores de forma masiva, queríamos asegurarnos de que nuestro producto tuviera suficiente aceptación en el mercado. Realizamos pruebas piloto con algunas empresas de confianza. Les instalamos la versión inicial de la plataforma y recabamos sus opiniones. Cada comentario nos ayudaba a detectar áreas de oportunidad. Algunas sugerencias eran sencillas de implementar, otras implicaban reescribir buena parte del código. Pero todo formaba parte del proceso de mejora. Escena 9, las primeras ventas. El momento cumbre llegó cuando uno de esos clientes piloto, satisfecho con la herramienta, decidió pagar por el servicio. Fue nuestra primera venta oficial. Sentí una alegría inmensa, como si hubiese ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ese ingreso inicial no era nada comparado con el sueldo que tenía antes, pero su significado era enorme, validaba la idea y demostraba que alguien estaba dispuesto a poner dinero sobre la mesa por lo que habíamos creado. Y así comenzaron a llegar más acuerdos. No eran contratos millonarios, pero cada venta confirmaba que íbamos por el camino correcto. Al poco tiempo, la plataforma comenzó a ganar cierta reputación en círculos especializados. Nos invitaban a pequeños foros, a encuentros de innovación, a mesas redondas. Y aunque la audiencia no era gigantesca, la retroalimentación que recibíamos nos permitía seguir perfeccionando el producto, a su vez, ganar visibilidad. Escena 10, formando un equipo comprometido. Con el crecimiento paulatino, llegó la necesidad de conformar un equipo sólido. Mi compañero desarrollador y yo no podíamos abarcar todo: atención al cliente, soporte técnico, ventas, marketing, finanzas. Invitamos a un experto en marketing digital y a una persona que tuviera experiencia en administración y finanzas. Al principio, los salarios eran modestos, pero ofrecíamos participaciones en la empresa y la promesa de que, si el proyecto continuaba creciendo, todos compartiríamos el éxito. Fue un proceso de reclutamiento difícil, porque no todos están dispuestos a arriesgar estabilidad por un sueño emprendedor en etapa temprana. Pero aquellos que se unieron al equipo lo hicieron con pasión y determinación. Las reuniones de equipo eran intensas. Discutíamos los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Definíamos tareas semanales y realizábamos evaluaciones constantes. Aprendimos que la comunicación interna es crucial, y que cada miembro debe sentir que su aporte es valorado y necesario. Escena 11, afrontando la competencia. En el mundo de las startups, es ingenuo pensar que uno es el único con una idea brillante. Con el tiempo, identificamos a competidores que ofrecían soluciones similares, a veces más baratas o con más funcionalidades. Esto nos forzó a reaccionar de inmediato: teníamos que diferenciarnos. Analizamos nuestro producto a fondo y nos dimos cuenta de que podíamos destacar por el servicio al cliente y la personalización.
Mientras otras plataformas eran más genéricas, nosotros podíamos ajustarnos a las necesidades específicas de cada empresa. Esto nos permitió mantener una base de clientes leales que valoraba la cercanía y el soporte. Aún así, la competencia invertía grandes sumas en marketing y publicidad. Eso nos obligó a ser creativos, organizamos webinars gratuitos, publicamos casos de éxito, colaboramos con blogs y creamos una comunidad en línea. Todo ello ayudó a que nuestro nombre resonara en círculos especializados, sin necesidad de desembolsar grandes cantidades de dinero en anuncios. Escena 12. Las noches sin dormir. Ser fundador de una startup tiene su lado romántico, pero también un costo, la tensión constante, las jornadas interminables, la búsqueda incesante de soluciones. Hubo noches en las que apenas dormía, preocupado por los próximos pagos, las negociaciones con nuevos clientes y los retos técnicos que aún teníamos por resolver. También se acrecentaban los miedos, ¿y si estamos equivocados, y si la competencia nos sobrepasa, y si no logramos un crecimiento suficiente para subsistir? En la soledad de mi habitación, me cuestionaba una y otra vez si había hecho lo correcto al dejar mi empleo estable. Sin embargo, cada vez que el cansancio amenazaba con paralizarme, recordaba por qué había empezado, el deseo de construir algo propio, de dejar huella, de demostrar que un sueño podía volverse real. Esa convicción me impulsaba a levantarme cada mañana y seguir adelante, con la esperanza de que, tarde o temprano, los esfuerzos dieran frutos más grandes. Escena 13. Aplicando a aceleradoras. Para llevar nuestra startup al siguiente nivel, decidimos aplicar a varias aceleradoras y programas de incubación. Estos espacios ofrecen mentoría, recursos y contactos con inversores potenciales. El proceso de selección suele ser muy competitivo, con cientos de proyectos de todo el mundo que presentan sus candidaturas. Preparamos un dossier donde explicábamos la misión de nuestra empresa, el problema que resolvíamos, nuestro modelo de negocio y los planes de expansión. Grabamos un vídeo breve mostrando la plataforma y testimonios de los primeros clientes satisfechos. Y luego, a esperar. Días después, recibimos la noticia de que habíamos sido aceptados en una prestigiosa aceleradora local. La alegría fue inmensa, pues sabíamos que esto nos abriría puertas y nos daría la oportunidad de mejorar aún más. Durante los meses en la aceleradora, asistimos a talleres, reuniones con mentores y presentaciones de expertos en distintas áreas. Aprendimos sobre negociación, gestión de equipos, finanzas, marketing y más. Escena 14. Las mentorías y el crecimiento personal. En la aceleradora, cada proyecto recibía el acompañamiento de mentores con amplia experiencia. Algunos eran exfundadores de startups exitosas, otros eran inversionistas, y también había ejecutivos de grandes corporaciones con conocimiento profundo de la industria. Las mentorías se convirtieron en un espejo que nos permitía ver nuestros errores y aciertos. Nos bombardeaban con preguntas difíciles: ¿cuál es el costo de oportunidad de tu próximo paso? ¿Tienes un plan para internacionalizarte o te vas a quedar en el mercado local? ¿Cómo piensas escalar tu equipo si la demanda crece de forma exponencial? Muchas veces, salía de esas sesiones con la cabeza a punto de explotar. Pero esa incomodidad era el precio que pagábamos por crecer. Aprendimos a no tomar las críticas como ataques personales, sino como herramientas para refinar la estrategia. Cada problema identificado era una oportunidad de mejora. Escena 15. La búsqueda de inversión semilla. En la recta final del programa, llegó el tan esperado Demo Day, un evento en el que los emprendedores presentábamos nuestros proyectos ante un auditorio de potenciales inversionistas. Era la oportunidad de conseguir financiación semilla, que serviría para escalar nuestro producto y contratar más personal. Durante semanas, practicamos el pitch una y otra vez, puliendo cada frase, cada dato, cada historia de éxito. Quería transmitir no solo la parte técnica y financiera, sino la pasión que había detrás del proyecto, la visión de futuro y el impacto que buscábamos generar. El día llegó. Vestido con mi mejor atuendo, subí al escenario. El auditorio estaba lleno. Comencé mi presentación con un relato personal: cómo surgió la idea, cuál era el dolor que queríamos solventar y por qué nuestro equipo estaba capacitado para lograrlo. Luego mostré cifras, validaciones de mercado y los planes de expansión. Al finalizar, me aplaudieron con entusiasmo, pero en el mundo de las startups, los aplausos no siempre se traducen en cheques. Durante la sesión de networking posterior, algunos inversionistas se acercaron a preguntarnos más detalles.
Hubo conversaciones interesantes, intercambios de tarjetas y promesas de mantener el contacto. Sabía que no todas se concretarían, pero esa noche me fui a dormir satisfecho de que habíamos dado un gran paso. Escena 16. El cierre de la primera ronda de financiación. Después de semanas de negociaciones y de intercambiar documentos, logramos cerrar nuestra primera ronda de financiación semilla con un par de inversores ángeles que vieron el potencial del proyecto y confiaron en nosotros. Recibir esa transferencia bancaria se sintió como un antes y un después. Por primera vez, sentía que mi sueño dejaba de ser una idea loca para convertirse en un negocio con sustento financiero. Con ese dinero, pudimos contratar a 2 desarrolladores más, mejorar la infraestructura tecnológica y aumentar las campañas de marketing. El equipo se llenó de energía renovada, pues ya teníamos un respaldo que nos daba mayor margen de maniobra. Aún así, éramos conscientes de la responsabilidad que implicaba manejar capital ajeno. Cada peso invertido debía rendir frutos, y ahora no solo estábamos comprometidos con nuestro sueño, sino con quienes creyeron en él y nos dieron su voto de confianza. Escena 17, la primera vez que todo salió mal. Aún con los avances, no todo era un camino de rosas. En pleno proceso de expansión, sufrimos un fallo crítico en nuestro sistema que dejó a varios clientes sin acceso al servicio durante horas. Fue un caos, llamadas de usuarios molestos, correos de reclamo y la presión interna por solventar el problema lo más rápido posible. Lamentablemente, uno de nuestros clientes más grandes decidió cancelar el contrato argumentando que, para ellos, la estabilidad del servicio era crucial. Eso nos golpeó fuerte, tanto en lo económico como en lo emocional. Nos sentíamos culpables y frustrados. Sin embargo, aprendimos una lección fundamental, la resiliencia. Ante las caídas, no hay otro remedio que levantarse y mejorar. Reforzamos nuestra infraestructura, implementamos mejores prácticas de desarrollo y contratamos a un especialista en calidad de software. También aprendimos a ser transparentes con los clientes, admitiendo errores y ofreciendo soluciones. Con el tiempo, esa crisis nos fortaleció como equipo. Escena 18. Balance entre vida personal y laboral. Durante todo este proceso, me di cuenta de que mi vida personal se había visto seriamente afectada. Las largas horas, el estrés, la necesidad de viajar y de reunirme con clientes potenciales habían hecho que mi familia y mis amistades pasaran a un segundo plano. Hubo momentos en los que me sentí solo, a pesar de estar rodeado de compañeros de trabajo. Aprendí que, si no organizaba mi tiempo adecuadamente, corría el riesgo de perder la estabilidad emocional y descuidar mi salud. Decidí, entonces, asignar espacios en mi agenda para mi familia, para mis amigos y para mí mismo. Empecé a desconectarme de las redes y del correo electrónico en ciertos horarios para descansar la mente. Comprendí que un emprendedor agobiado y cansado es menos productivo y se arriesga a tomar malas decisiones. Escena 19. Validación del mercado internacional. Superada la etapa inicial, uno de nuestros objetivos era expandirnos a mercados de otros países. Había que validar si nuestro producto tenía cabida fuera de nuestras fronteras. Para ello, comenzamos a analizar la dinámica de otros mercados similares, a contactar empresas extranjeras y a explorar convenios con socios locales. Fue un reto adaptar la plataforma a diferentes monedas, idiomas y regulaciones. Tuvimos que replantearnos parte de la arquitectura del software para hacerlo escalable y multiregión. No fue sencillo, pero la expectativa de crecer nos mantenía motivados. Lo más emocionante fue recibir consultas de otros países. La mayoría llegaban gracias a recomendaciones o al trabajo de posicionamiento que hacíamos en línea. Fue allí donde nos dimos cuenta de que realmente podíamos competir en un panorama más amplio. Escena 20. Construyendo cultura empresarial. Hasta ese momento, el equipo había crecido de 2 personas a más de 20. Y con ello, la cultura interna se hacía cada vez más importante. No queríamos convertirnos en una empresa rígida y burocrática, pero necesitábamos establecer políticas y procesos básicos que garantizaran el orden y la productividad. Definimos valores fundamentales: innovación, transparencia, colaboración y orientación al cliente. Comunicamos esos valores en cada reunión, en cada proceso de reclutamiento, en cada evaluación de desempeño. Aprendimos que una cultura sólida y coherente facilita la toma de decisiones y atrae a las personas indicadas. También creamos espacios para la retroalimentación, reuniones quincenales donde cada miembro podía expresar inquietudes, proponer mejoras o hablar de problemas que estuvieran afectando el ambiente laboral.
Con el tiempo, esto se convirtió en una práctica esencial para mantener la armonía en el equipo y evitar que los roces se convirtieran en conflictos mayores. Escena 21. Lidiando con la presión de los inversores. A medida que la empresa crecía y los inversores aportaban más capital, la presión por resultados aumentaba. Teníamos que cumplir metas de crecimiento, de ingresos, de captación de clientes. La libertad que sentía al inicio se vio en parte reemplazada por la responsabilidad de rendir cuentas a quienes habían confiado en nosotros. Aprendí a elaborar reportes detallados, a mostrar métricas relevantes y a comunicar de forma clara la situación actual del negocio. En ocasiones, los inversores cuestionaban decisiones estratégicas o presionaban para lograr objetivos más ambiciosos. Era un juego de equilibrio entre defender la visión original y adaptarse a las exigencias del mercado y de los accionistas. Escena 22. El logro que lo cambia todo. Tras varios años de trabajo arduo, llegó un hito que nos marcó: firmamos un contrato con una empresa multinacional que requería nuestro servicio para decenas de sus sedes. Fue un acuerdo millonario que nos dio una enorme estabilidad financiera y un prestigio inigualable. Sentíamos que, al fin, gran parte de los sacrificios estaban siendo recompensados. La noticia salió en algunos medios especializados, y eso nos trajo más clientes interesados. El equipo se llenó de entusiasmo y el ambiente en la oficina se volvió festivo. Se sentía que habíamos tocado la cúspide de la montaña después de tanto escalar. Sin embargo, sabíamos que no debíamos dormirnos en los laureles. Mantener esa relación con la multinacional implicaba cumplir con exigentes niveles de servicio. Ahora más que nunca, la frase "más grande el éxito, mayor la responsabilidad" se hacía realidad. Escena 23. Reflexión sobre el camino recorrido. Una tarde, mientras revisaba papeles antiguos, encontré la hoja de pros y contras que había escrito años atrás, antes de renunciar a mi antiguo empleo. Me sorprendí al ver cuánto había cambiado mi perspectiva. Lo que antes me parecía un riesgo gigantesco se había vuelto una parte esencial del viaje. Recordé los temores iniciales, el escepticismo de la gente, la incertidumbre financiera. Recordé las noches en vela, los primeros clientes, las presentaciones ante inversores, los fracasos técnicos, las crisis, las victorias. Me di cuenta de lo mucho que había crecido, no solo como profesional, sino como persona. Aunque el camino de emprender es agotador, había valido la pena. Cada obstáculo me había enseñado algo, cada error me había obligado a replantearme estrategias, y cada pequeña victoria había avivado mi pasión por seguir avanzando. Escena 24. El futuro de la empresa. Con una posición más sólida, comenzamos a plantearnos la posibilidad de expandirnos todavía más, tal vez abrir oficinas en otras regiones o asociarnos con algún aliado estratégico que nos permitiera llegar a más clientes. También surgió la idea de desarrollar nuevos productos o integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. En ese punto, nuestro principal reto era mantener el espíritu emprendedor dentro de la empresa. Cuando uno crece, corre el riesgo de volverse burocrático y perder agilidad. Para contrarrestar esto, fomentábamos la innovación interna. Cada miembro podía proponer iniciativas, y si eran viables, les asignábamos presupuesto y tiempo para experimentar. El futuro pintaba prometedor, pero también cargado de nuevos desafíos. Sabía que el mercado es volátil y que lo que hoy funciona, mañana puede quedar obsoleto. Sin embargo, habíamos consolidado un equipo resiliente y creativo, capaz de adaptarse a los cambios. Escena 25. El legado y la inspiración. Con el paso de los años, varias personas me contactaban para preguntarme cómo fue que di el salto de empleado a fundador. Me invitaban a conferencias para contar mi historia y compartir consejos. Al principio, me resultaba extraño, porque nunca me sentí un experto. Pero empecé a ver que mi experiencia podía ser útil para otros que también soñaban con emprender. A quienes me escuchaban, les reiteraba la importancia de planificar, de rodearse de gente competente y de no temerle al fracaso. Les decía que el mayor riesgo a veces está en no arriesgarse, en pasar la vida en un lugar donde uno no ve futuro, por miedo a perder la comodidad del presente. Sentía una enorme satisfacción cada vez que alguien me escribía para contarme que se había animado a emprender, o que había aplicado algún consejo y estaba viendo resultados. Así me di cuenta de que la verdadera recompensa no era solo el éxito financiero, sino el impacto que podía generar en otras personas. Escena 26. Enseñanzas prácticas. A lo largo de este viaje, recopilé varias enseñanzas que me hubiera gustado saber al principio. Validar rápido.
no esperes a que tu producto sea perfecto para mostrarlo al mundo. Obtén retroalimentación real cuanto antes. Contar con un equipo complementario, busca gente que sea buena en áreas distintas a la tuya. Rodearte de talento diverso eleva la calidad de tus decisiones. Conocer tus números, no dejes la parte financiera al azar. Aprende de contabilidad, proyecciones de flujo, márgenes de ganancia, etc. Crear una cultura sólida, los valores y la convivencia diaria determinan el éxito a largo plazo. Un equipo desmotivado o con tensiones internas no avanza. Mantener la pasión, pero con realismo, es fundamental amar lo que haces, pero también ser consciente de las limitaciones y de la necesidad de pivotar cuando las cosas no funcionan. Ser resiliente, el camino está lleno de tropiezos. La diferencia entre quienes llegan lejos y quienes se quedan en el camino es la capacidad de levantarse tras cada caída. Construir relaciones, los clientes, los inversores, los mentores y los amigos emprendedores son claves para el crecimiento. Mantén esos vínculos con transparencia y reciprocidad. Escena 27. El valor de los riesgos tomados. Mirando hacia atrás, puedo afirmar sin titubeos que los riesgos asumidos valieron la pena. Sí, fue un trayecto difícil. Sí, hubo momentos en los que pensé en rendirme. Sí, perdí noches de sueño y tuve que sacrificar mi comodidad. Pero a cambio, gané independencia, sentido de propósito y la oportunidad de construir algo que antes solo existía en mi imaginación. El riesgo, bien gestionado, se convierte en un motor de innovación y crecimiento. No se trata de lanzarse al vacío sin paracaídas, sino de reconocer que la única forma de vivir aventuras extraordinarias es saliendo de la zona de confort. Escena 28. La visión del mañana. Ahora que el proyecto está consolidado, mis sueños son aún más grandes. Quiero que nuestra empresa sea referente en la industria, que inspire a otros emprendedores a atreverse, y que contribuya a crear un ecosistema donde florezcan nuevas ideas. Pienso en el día de mañana, en cómo las tecnologías y las nuevas generaciones revolucionarán la forma de hacer negocios. Me emociona el futuro, y sé que la única constante será el cambio. Por eso, me preparo cada día para aprender, desaprender y volver a aprender, manteniendo viva la curiosidad que me llevó a dar el primer paso. Escena 29. El mensaje final para otros emprendedores. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificado, si cada día al ir a la oficina te preguntas si hay algo más allá, si sientes el fuego interno de querer emprender, mi consejo es que tomes las riendas de tu vida. Analiza los riesgos, prepara un plan, busca aliados y atrévete a dar el salto. No puedo prometerte que será fácil, pero sí puedo asegurarte que las experiencias que vivas, las personas que conozcas y el crecimiento que experimentarás, no tienen precio. Y si en el camino fracasas, recuerda que cada tropiezo es una lección que te hará más sabio y más fuerte. En última instancia, la satisfacción de ver cómo una idea se convierte en realidad es inigualable. Ver que tu esfuerzo genera valor en los demás, que tus productos o servicios resuelven problemas reales, y que tu equipo crece profesional y personalmente, son recompensas que difícilmente se consiguen en otro entorno. Escena 30. El broche de oro. Al concluir esta historia, evoco la imagen de aquel empleado que se sentaba cada mañana en su cubículo, soñando con algo diferente. Me veo a mí mismo con nervios al redactar mi carta de renuncia, con miedo al fracaso, con incertidumbre ante el futuro. Y sonrío, porque el viaje ha sido inmenso, lleno de altibajos, pero profundamente gratificante. Quizás, si nunca hubiera tenido el coraje de tomar el riesgo, hoy seguiría en ese cubículo, mirando por la ventana y preguntándome, ¿qué habría pasado si? Y esa duda, esa sensación de oportunidad perdida, es para mí el peor de los escenarios. Hoy, puedo decir que de empleado pasé a fundador de una startup, enfrentando riesgos que valieron la pena. Me llevo conmigo aprendizajes imborrables, amistades irreemplazables y la certeza de que, al final del día, los sueños son posibles si nos atrevemos a seguirlos con pasión, disciplina y perseverancia. Y así termina esta historia, que no pretende ser un manual definitivo, sino un testimonio de que el camino del emprendedor, pese a ser duro y desafiante, está lleno de recompensas emocionales, profesionales y humanas. Un camino para los valientes que deciden volar, aunque el viento a veces sople en contra. Un camino que se abre cuando uno se atreve a cambiar la palabra empleado por fundador, y descubre que las alas siempre estuvieron ahí, esperando el momento justo para desplegarse.